Muy bien, pues bienvenidos. Estamos en Escudriñando las Escrituras. Hemos estado hablando en estas últimas semanas sobre la última semana de Jesús. Eso es lo que queremos hablar, la Semana Santa. Y realmente, dado que hemos estado escudriñando las Escrituras, vamos avanzando muy poquito. Todavía no terminamos el día lunes. El día domingo de esta última semana de Jesús, Jesús entró en Jerusalén, a lo que se le llama la entrada triunfal, en la que sus discípulos, más la gente que había estado con él cuando había resucitado a Lázaro, llegaron, le pusieron palmas, iba entrando montado en un burrito, entró en la ciudad de Jerusalén con hosanas y aclamaciones, y se dirigió de inmediato al templo, en donde echó fuera ahí a los mercaderes, a los cambistas que estaban allí, les dijo: mi casa, casa de oración será llamada. Entonces de allí salió, fue a Betania, y al día siguiente regresó. Al ir de regreso encontró una higuera que no tenía fruto, la maldijo. De ahí sacamos un montón de enseñanzas igual. Y finalmente regresó a Jerusalén, en donde nuevamente entró en el templo. Y entrando en el templo, pues se encontró con la el disgusto de todos los que estaban en su contra, ¿no? Fariseos, escribas, herodianos, saduceos, todos ellos. Y entonces empezaron a atacarlo a partir de preguntas, preguntas maliciosas, que ya hemos analizado un par de ellas. Primero le dijeron: ¿con qué autoridad haces estas cosas? Le dijeron los fariseos y los escribas. Segundo, los herodianos le dijeron si era lícito que los judíos pagaran sus impuestos al César o no. Igualmente esa pregunta la hemos atendido, hemos visto toda la respuesta de Jesús, y hoy estamos justamente aquí en la tercera pregunta que le hicieron estando en el templo en este lunes, segundo día de la semana, de la última semana de Jesús aquí en la tierra. Ok, así es que, bueno, de vida aquí en la tierra. Así es que lo voy a leer, Lucas capítulo 20, verso 27. Lo estoy compartiendo con ustedes y estoy equivocado lo que compartí. Permítanme un momentito. Lucas 20:27. Ok, ahí lo tienen. Dice: llegando entonces algunos de los saduceos, los cuales niegan haber resurrección, le preguntaron diciendo: Maestro, Moisés nos escribió: si el hermano de alguno muriere teniendo mujer y no dejare hijos, que su hermano se case con ella y levante descendencia a su hermano. Hubo pues 7 hermanos, y el primero tomó esposa y murió sin hijos. La tomó el segundo, el cual también murió sin hijos. La tomó el tercero, y así todos los 7. Y murieron sin dejar descendiente. Finalmente murió también la mujer. En la resurrección, pues, ¿de cuál de ellos será mujer? Ya que los 7 la tuvieron por mujer. Entonces, respondiendo, Jesús les dijo: los hijos de este siglo se casan y se dan en casamiento, mas los que fueren tenidos por dignos de alcanzar aquel siglo y la resurrección de entre los muertos, ni se casan ni se dan en casamiento, porque no pueden morir más, pues son iguales a los ángeles, y son hijos de Dios al ser hijos de la resurrección. Pero en cuanto a que los muertos han de resucitar, aún Moisés lo enseñó en el pasaje de la zarza, cuando llama al Señor Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, porque Dios no es Dios de muertos, sino de vivos.
pues para él todos viven. Respondiéndole algunos de los escribas, dijeron, Maestro, bien has dicho, y ya no osaron preguntarle nada más. Ok, así es que, ¿quién quiere iniciar platicándonos lo que analizó en la palabra de Dios? Levanten su manita, no se abalancen. Sí, bien ahí. A ver, pues bueno, yo vi una parte de no, pues para mí fue un poco extenso. Dice, bueno, que los saduceos pues eran, pues muy religiosos, que ellos pues eran realmente personas, ricos, eran consejeros de gobernantes judíos, ¿no? Realmente del sacerdocio del Sanedrín, y que ellos pues no creían en la resurrección, es más, ni creían en los ángeles, no, negaban la existencia de ángeles y demonios. Ellos solamente creían en el Torah y y ¿Qué, sobre qué- todo que qué ellos com- también qué pensaban comprendía la Torá? el Pentateuco, ¿no? Que eran los primeros 5 libros. Correcto. Ajá. Y entonces, también ellos creían que en el libre albedrío de que pues cada persona era responsable de sus acciones y destino, ¿no? Este, ellos negaron que el poder de Dios pudiera actuar en las personas, ¿no? Que hubiera una transformación en sus vidas. Este, y también pues de la resurrección que habla, hay varios pasajes donde pues se ve que cómo resucitaron los muertos. Entre ellos está el hijo de la viuda de Sarepta, la que le dio de comer a este Eliseo, y que pues que él murió, pero que él le pidió a Dios que en Primera de Reyes está ese pasaje, que pues que todo lo que ella había hecho por él, y como el hijo fue pues resucitado, ¿no? Revivió uno de ellos, fue de los primeros también. Y también en Segunda de Reyes, en 13:20, cuando muere también Eliseo, y que están sepultando a un muerto, pero que de repente llegan hay otros bueno, lo iban a sepultar y lo avientan a donde estaba el sepulcro de Eliseo, y cómo el muerto revive, ahí como revivió también, ¿no? Y y también la hija de Jairo, de la frase muy conocida de Talita Kumi, que es después de que la mujer toca el borde del manto de Jesús, este, que, que ahí estaba él, que fue a pedir, que era uno de los principales de la sinagoga, para pedirle que porque su hija estaba muerta, y como también pues resucita, él decía Jesús, no, pues solamente duerme, pero pues no, realmente ya que la hija resucita, ¿no? De la niña, otra resurrección, ¿no? Hablamos de ella. Y la de Lázaro, también, pues Lázaro que fue resucitado, este, ahí era más que nada porque dijo que la frase que dijo aquí fue en Juan, ¿qué es? Juan 11, Lucas, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, que bueno, que era necesario que eso pasara, ¿no? Para que el nombre del Padre, pues se glorificara, ¿no? A ver, Lucas, a ver aquí, Lucas, Juan, Juan, dijo, eh, que esta enfermedad no es para muerte, en 11:4, ¿no? Jesús, porque enviaron, que dice que enviaron desde el 11:3, enviaron pues las hermanas para decir a Jesús, he aquí que el que amas que estaba enfermo.
que estaba enfermo Lucas, todavía no moría, pero que Hasta Jesús dejó pasar el tiempo, ¿no? Y él dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ello, ¿no? Entonces, pues realmente que vemos que Dios se glorifica, ¿no? En cada situación que va pasando, que va sucediendo, pues vemos en estos anteriores como Dios glorificó su nombre y que aquí también, y igual dijo, ¿no? Yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá, ¿no? Vemos, pues, la resurrección es Jesucristo, ¿no? Y decimos que todo el que en él cree, no va a morir, sino va a vivir eternamente, ¿no? Y si nosotros debemos creer en esto. Y que pues también cuando pues estaba ahí Marta y le dijo, no, pues que había muerto su hermano y que si él hubiera estado no hubiera sucedido eso, ¿no? Y Jesús le dijo, pues yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí aunque esté muerto. Y que no te he dicho que si crees en mí, verás verás la gloria de la Dios. gloria de Dios, ¿no? Entonces, vemos realmente pues todo lo que Jesús hizo. Pero anteriormente cuando hablan era lo primero, lo otro que tenía que decir, de que cuando están diciendo de que si se casan con los siguientes hermanos, ¿no? O sea, que si se muere uno y que luego se muere otro, que finalmente con quién iba a quedar la mujer con ellos, con alguno de ellos en el cielo, ¿no? Se supone que pues le dijo que ninguno, ¿no? Ahí no es eso. Como anteriormente, pues se tenía que redimir cuando moría el esposo, la madre o el padre más bien tenía que dar al siguiente pariente para redimir a la mujer que estaba sola, ¿no? Y lo que pasó con esta Ruth, este, cómo, cómo vos la redimió, ¿no? Porque pues primero hablaron con el pariente, pero pues el pariente nada más quería el terreno, pero no quería a Ruth, ¿no? Pero vos pues habló con el pariente y cómo él pudo El eh, redimido. eh, redimirla a Noemi, a Ruth, perdón, no bueno, a la vez a las dos, ¿no? Porque también redimió porque era de la heredad de Noemí y como él se casó con Ruth y también cuando en Génesis el hijo de Judá que él muere primero él y bueno, pues Dios le quitó la vida porque era una persona mala y también puse al segundo, también a Onán se la quita porque pues tampoco Onán decía que pues la descendencia no iba a ser suya, entonces pues no, también se la quitó porque pues cuando tenía relaciones con esta Tamar, pues no quería estar totalmente con ella, había ese rechazo porque decía que no iba a ser la descendencia hacia de él. Y el tercer hijo, pues se le olvidó a Judá que tenía Selah, creció y como no se lo dio, pero pues Tamar pues se vistió, se disfrazó de prostituta para tener el hijo de Judá, ¿no? Ajá. Entonces, bueno, pues la mayor resurrección vemos que es la de Jesucristo, ¿no? Que él resucitó pues aquí mismo que lo estábamos leyendo en el pasaje anterior que decía que Él es la resurrección y la vida y realmente Él resucitó, vino a darnos realmente vida y que pues dice, aquí también habla que es un pasaje un poco largo, habla de la resurrección en Primera de Corintios, de, aquí está, eh, eh, habla de Corintios 15. Y entonces esto, pues realmente esto yo pienso que esto hay que, este, que estudiarlo un poco más porque es un poco extenso, por eso te decía lo de la resurrección de los muertos, ¿no? Habla nosotros,
este, cuando pues los tiempos, este, que llegue el Señor por nosotros. Ajá, dice primero los muertos en Cristo resucitarán primero, ¿no? Y dice, somos los dignos de, más Cristo ha resucitado de los muertos, Él es el primero que resucitó realmente. Entonces dice, porque por la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos, ¿no? Entonces nosotros hemos sido resucitados a través de Jesucristo. Entonces, Él nos ha resucitado, ¿no? Y dice, lo que siembras y no en el cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo, ya sea el trigo de otro grano, pero Dios te da el cuerpo como Él quiso y a cada semilla su propio cuerpo. No toda carne es la misma carne, sino que una carne es la de los hombres, otra carne es la de las bestias. No, esta no era. Entonces, se siembra en deshonra, resucita en gloria. Se siembra en debilidad y resucitamos en poder. Se siembra en cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Entonces nosotros hemos resucitado espiritualmente a recibir al Señor Jesucristo en nuestra vida. Y vemos que pues no hay mayor resurrección sino la de Jesús. Ok, ok. ah, ok, pero ok, ya nos dice todo esto. ¿Y cuáles las enseñanzas que tú recibiste de todo esto? Pues realmente veo que el Señor, el Señor Jesús, pues ha transformado nuestra vida realmente y que nosotros no importa lo que aquí en la tierra se haga, sino que gracias a Él ha venido a transformarnos, a darnos una nueva vida. Aquí vemos que aunque, aunque hayamos hecho algo malo realmente, hemos nacido de nuevo, una nueva vida, una nueva resurrección realmente. El pasado ya quedó atrás. Entonces, ahora somos pues nuevas criaturas en el Señor, ¿no? Ok. Una, el pasado pues ya, o sea, lo muerto, el pasado de nosotros ya quedó muerto. O sea, Ahora estamos, la enseñanza que tú obtienes es una resurrección espiritual. así es, Ok, sí. good. Bueno, muy bien. Ok, sí, Solciña. Ok. am, bueno, primero analizando la parte de la lectura de Lucas, veo que, como nos dijo Jesús, que en el cielo no hay casamientos ni muerte, ¿no? Entonces también vemos que seremos mudados a nuevos cuerpos porque dice que seremos como los ángeles. Em, y también da otro detalle de que seremos también, y dice, y son eh, como hijos de resurrección. Yo lo entendí así porque pues el que tuvo las primicias ¿Dónde o el dice eso? primero, voy. Um, dice Lucas 30, en el 20:36 dice, porque no pueden ya más morir, pues son iguales a los ángeles y son hijos de Dios al ser hijos de la Mm, resurrección. Entonces, sí, seremos mudados, yo lo entendí así que seremos mudados a nuevos cuerpos, a esos cuerpos, como lo decía Diana, espirituales, ya no carnales, porque me fui a Primera de Corintios 15, todo, o sea, trae mucha enseñanza también Primera de Corintios 15, todo eso es una bomba para mí.
porque dice que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios. Entonces, sí, seremos mudados a nuevos cuerpos, pero también lo vi que desde aquí en la tierra nosotros podemos obtener esa resurrección. No necesitamos morirnos para vivir esa vida que Jesús nos habló, que es una vida eterna, vivir en esa resurrección, tener la vida. Entonces, yo lo ligué con el pasaje cuando está Jesús hablando con Nicodemo. Dije, claro, o sea, sí, la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, y Jesús le dice a Nicodemo, para ver el reino de Dios, para entrar al reino de Dios, pues es necesario nacer del Espíritu. Entonces, pues sí, primeramente necesitamos nacer del Espíritu, ser personas, por así decirlo, espirituales, para poder recibir esa resurrección o poder ser cambiados, dejar lo carnal, aún viviendo, teniendo vida, viviendo en esta tierra, para empezar a vivir una vida espiritual y poder recibir el reino de Dios o poder ver el reino de Dios. Y en cuanto a que ahí mismo en Primera de Corintios nos dice que, como dice que seremos como ángeles, o como, sí, tendremos como esa condición, dice que en Primera de Corintios dice que todos seremos transformados. Jesús, veo que, bueno, también creo que en el Antiguo Testamento, a las personas que murieron no les llama que están muertas. Él dice que duermen. La palabra de Dios dice que duermen. Y más a los que conocieron de él, estaban con él, o conocían o estaban dentro del pueblo de Israel. O sea, por eso cuando dice que desde Moisés se le fue revelado como esta parte de la resurrección, cuando dice que cuando se le aparece en la zarza, que le dice yo soy el Dios de Abraham, de Jacob, de Isaac, lo menciona en esta parte porque si no existiera la resurrección, pues para ellos ya, o sea, estarían muertos, pues no estarían vivos. Él es un Dios de vivos, por eso dice al final casi al final en el verso 38 de Lucas, dice, porque Dios no es un Dios de muertos, sino de vivos, pues para él todos viven. Entonces, lo llama así porque o se presenta hacia Moisés diciéndole que es un Dios, que es el Dios de Abraham, de Isaac y ellos, porque pues para él están vivos, ¿no? Porque participan de esa resurrección en Jesús, creo, espero estar bien. Entonces, ahí mismo en Primera de Corintios, me fui a leer Primera de Corintios, dice algo muy cierto. Dice, si Cristo no resucitó, vana es nuestra predicación y también es vana nuestra fe. Y aún estaríamos o seguimos en nuestros pecados. Entonces, sí, sí, ¿cómo expresarlo? O sea, sí existe la resurrección, sí es cierto la resurrección, porque si no seguiríamos en nuestros pecados y si no sería vana nuestra fe. Y entonces predicaríamos a un Dios muerto, no a un Dios de vivos, ¿no? Entonces, ¿qué más? Como lo dijo Vianney también, Jesús es la resurrección y la vida, donde nos dice Juan 11:25. ¿Qué más? Bueno, es que yo me fui un poquito hacia, bueno, si existe la resurrección, y si existe no antes de que nosotros muramos, entonces cuando Jesús llega a nuestras vidas, podemos decir que Él nos hace, como lo he mencionado en esta parábola cuando estuvo con Nicodemo, nacer de nuevo y recibimos esa vida. Yo me fui a ver las 3 resurrecciones que hizo Jesús en la tierra. Y me fui primero a la de Lázaro. Igual dice que él no estaba muerto, él estaba dormido.
Entonces, no necesitamos, como le digo, no necesitamos estar muertos físicamente, sino Jesús se refería al aspecto espiritual, a nuestro espíritu. Um, y bueno, yo vi varios aspectos en esta parte de de la resurrección de Lázaro. Lázaro estaba puesto dentro de un sepulcro, dentro de una cueva con una piedra puesto encima o tapándola. Entonces, muchas veces vemos que Jesús les llama a los fariseos sepulcros blanqueados, ¿no? Aunque estaban vivos, tenían aspecto de vivo, pero por dentro estaban muertos. Entonces, Romanos nos dice que por cuanto todos pecamos, nuestro destino pues es la muerte, ¿no? Nuestro castigo es la muerte. Entonces estábamos en esa condición de muerte, pero Y todos mueren, ¿no? y todos mueren, sí, exacto. Todos morimos, todos. Y entonces en Corintios, es que hice mis notas medias raras como le iba entendiendo, entonces, ahí voy. Bueno, con Lázaro primero. Entonces, cuando Jesús llega a nuestras vidas, nos levanta de la muerte, nos da vida y nos alumbra a través de su Espíritu Santo. Ahora, también me fui a ver Efesios 5 del 1 al 20, donde nos dice que gracias a Jesús que se entregó a sí mismo por amor a nosotros, como ofrenda y sacrificio a Dios, nos ha sacado de esas tinieblas de muerte para ser hijos amados, para pasar a ser hijos de luz. Por eso a Lázaro le dice, Lázaro, ven afuera, o Lázaro, sal fuera, ¿no? Despiértate. Porque dice que él no estaba muerto, él estaba dormido. Entonces, Efesios dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Lázaro estaba en una cueva en donde estaba en completa oscuridad, no había luz, pero escuchó la voz de Jesús, pero antes de que él saliera, eh, Jesús mandó a quitar esa piedra. Entonces, yo veo que cuando Jesús llega a nuestras vidas, también ocupa a personas que nos ayudan a quitar esa piedra, a desatarnos para recibir esa libertad, porque Lázaro pues, salió como pudo, porque dice que estaba atado de manos y de pies y todo vendado, ¿no? Entonces, él ocupa personas. Cuando él quiere traer resurrección a nuestras vidas, sí va a ocupar a personas eh, para traernos esa libertad, para traernos vida. Y bueno, yo aquí le puse que cuando Jesús da una palabra, todos obedecen hasta la muerte huye para dar paso a la vida, nos saca de esa cautividad, de esa cueva en la que estaba Lázaro llena de oscuridad, para traernos a la luz, para ser hijos de luz. Y dice Juan 5:24, el que oye mi palabra y crea al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Entonces, en esta parte, los verbos están en presente, dice el que, dice, tiene vida eterna. Esta vida, esta resurrección empieza en la tierra. Jesús, pues, nos deja probar parte de la resurrección aquí en la tierra. Andar en la vida nueva es necesario también el bautismo, porque representa que, pues, morimos representa nuestra muerte de morir a nuestro viejo hombre, a nuestra carne, para resucitar juntamente, pues como lo hizo Jesús. Entonces, yo concluyo también que no le tengamos miedo a la muerte no puede enseñorearnos. Tenemos esperanza, como dice Corintios, no vivamos como los que no tienen esperanza. Tenemos esta esperanza viva que es que Jesús resucitó. Porque hay mucha gente que así como los saduceos no creían en la resurrección, pues entonces pues le dan vuelo a la hilacha, ¿no? Total, la vida es una, hay que vivirla, hay que gozarla, pero no, o sea, Jesús dice, sí,
hay vida después de la muerte y la puedes empezar a gozar aquí en la tierra. Entonces, como dice al final de Corintios, tenemos que estar firmes y constantes en la gracia de Jesús, creciendo en la obra de Él, trabajando para el Señor, sabiendo que no es en vano lo que hacemos. ¿Qué más? Y bueno, esa es la resurrección yo lo vi así como, ¿qué pasa después de que nosotros recibimos esa resurrección, ¿no? Bueno, nos saca de esa cautividad, cuando recibimos esa resurrección, nacemos de nuevo, nos saca de la cautividad, de las tinieblas a la luz y nos lleva a vida eterna. Y también vi la resurrección de la hija de Jairo, dice que era su única hija. Y me llama la atención lo último, dice que, dice, igual la niña no estaba muerta, solo dormía, pero después de que Jesús le habló a la niña, dice, su espíritu volvió a ella y mandó que le diesen de comer. Esa última parte ahí me llama la atención porque dije, oh, qué interesante. Después de que nosotros hemos recibido esa resurrección, hemos nacido de nuevo, tenemos al Espíritu de Dios, empezamos a caminar en esa vida eterna, en esa vida que es Jesús, es importante comer como lo hizo la niña, es importante comer del Espíritu, alimentar ese nuevo Espíritu, comer de Jesús, que es el pan del cielo. Y entonces me llevó a Juan 6 a partir del 47 al 58 y ahí dice, ¿no? O sea, habla lo que es Jesús, muy, muy interesante lo que es el pan, dice, yo soy el pan de vida. En el 50, este es el pan que descendió del cielo para que el que de él coma no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Entonces dije, wow, sí es cierto, es importante comer. Yo había pasado de largo esto de que, sí, qué chido, la resucitó y le dijo, come. Pero cuando fui a leer esto dije, es importante comer. ¿Y comer de quién? De Jesús, del pan que viene del cielo, porque dice que viviremos para siempre. Dice, y el pan que yo daré es mi carne, el cual yo daré por la vida del mundo. Y sigo leyendo en el 54, dice, el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna y yo le resucitaré en el día postrero. Porque mi carne es verdadera carne y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Como me envió el Padre viviente, y yo por el Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. Entonces dije, wow, qué interesante. Sí, es necesario comer. Y entonces me fui a la otra resurrección que hizo Jesús, que es de la viuda de Naín, en donde dice que ya lo llevaban a enterrar, se detuvo, vio todo el asunto y dijo que tuvo compasión pues de esta mujer, aparte era viuda. Dice que Jesús tocó el féretro y le dijo, joven, a ti te digo, levántate. Y el joven se levantó y comenzó a hablar. Igual esta última parte, se levantó y comenzó a hablar. Y dije, entonces después de resucitar es importante hablar. Y yo, entonces, ¿hablar qué? Entonces, cuando hemos resucitado, cuando hemos nacido de nuevo, nos tenemos que levantar a comenzar a hablar. ¿Hablar qué palabras? Palabras de vida, el testimonio que Jesús ha hecho en nosotros, las cosas maravillosas que ha hecho en cada una de nuestra vida. Y también dice al final, cuando Dios visita a su pueblo, al final de este pasaje que está en Lucas 7, del 11 al 17, dice, cuando Dios visita a su pueblo, lo hace dando vida a lo muerto. Entonces, eso me llevó cuando Jesús resucitó, se le apareció a los discípulos también y me lleva a Marcos 16,
14, 16, porque les dice algo interesante también con respecto a hablar. Les dice, a partir del 16, 14, dice, finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Entonces dije, sí, es importante que después de resucitar, de nacer de nuevo, hablemos como lo hizo o comenzó a hacer este joven, ¿no? Que comenzó a hablar que, bueno, lo que hemos recibido, el testimonio de quien hemos creído, así como los discípulos que vieron esa resurrección, ellos lo vieron, fueron los primeros testigos, ¿no? Las mujeres. Y bueno, ahí bueno, ahorita voy para allá, pero eso, hablar el Evangelio y el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Entonces, yo me enfoqué un poquito en esto de después de la resurrección de estas personas, ¿qué pasó, no? Entonces creo que pues sí, es lo que pasa también en nosotros, que necesitamos comer para permanecer firmes y seguir sirviendo y haciendo en la obra del Señor. Necesitamos hablar porque mucha gente necesita recibir esta resurrección y necesitamos quitar esas piedras también de esas personas que se encuentran en cautividad, como lo encontraba Lázaro, y muertos, ¿no? Muertos en pecado, ¿no? No necesitan estar muertos físicamente. No sé si está ahí. Hasta ahí, bueno, yo vi como otros datos más porque ya leyendo Primera de Corintios 15, es que empiezo a hablar más datos de la resurrección, ¿no? Pero no sé, creo que hasta ahí, porque sí me fui como que un poquito más, divagué un poquito más en cuanto a la resurrección, vi eh, que a los discípulos a los que se les apareció Jesús les costó reconocerlo, ¿no? Entonces, también me llevó un poco a decir que en la parte de que seremos transformados, pues no sé si se refiere a esto de que pues justamente al ser transformados, pues va a cambiar nuestro aspecto físico, ¿no? O sea, a los discípulos, a los que iban caminando hacia Maús, les costó reconocerlo, ¿no? O sea, hasta que él quiso que lo reconocieran, ya se dieron cuenta de, ¡ah! Era el maestro, era Jesús, era tal, ¿no? Y también otro dato de, hablando de cuando seremos transformados o resucitados, en cuanto a, no sé si a la segunda venida de Jesús, eh, cuando habla que Jesús se le apareció a sus discípulos, pero dice que tenían las puertas cerradas, pero dice que estando la puerta cerrada se apareció en medio de ellos, de esa reunión. Entonces dije, ay, a ver, ¿cómo? Pues si estaba la puerta cerrada, la condición en la que resucitó le permitía, pues no sé, moverse o traspasar las puertas, ¿no? Entonces, así como que datillos de la resurrección, de cuando seamos transformados, ¿no? Porque es igual, hay Corintios de, no todos dormiremos, pero sí todos seremos transformados, ¿no? A esos nuevos cuerpos. Y creo que hasta ahí. Correcto, correcto. Muy bien, muy padre, muy bien. Muchas gracias. ¿Alguien más tiene que comentar? Bueno, si no es así, bueno, yo quiero comentarles, como les he dicho, lo primerito que habría que hacer cuando estamos escudriñando un pasaje es ver las correspondencias con otros, sobre todo en los evangelios, ¿no? Eh, para poder entender un poquito más lo que la palabra de Dios nos está
mostrando. Aquí vimos el relato de Lucas, veamos el relato de Mateo, que está en 22, 23. Dice, aquel día vinieron a él los saduceos que dicen que no hay resurrección y le preguntaron diciendo, Maestro, Moisés dijo, si alguno muere sin hijo, su hermano se casará con él y levantará descendencia a su hermano. Hubo pues entre nosotros 7 hermanos. El primero se casó y murió, no teniendo descendencia. Dejó su mujer a su hermano. De la misma manera también el segundo y el tercero hasta el séptimo. Y después de todos murió también la mujer. En la resurrección, pues, ¿de cuál de los 7 será ella mujer, ya que todos la tuvieron? Entonces respondió Jesús y les dijo, hierran, les dijo, ustedes están errando, ignorando las escrituras y el poder de Dios. Esto es diferente de lo que dijo Lucas. Les dijo, ustedes están cometiendo un error, ignorando las escrituras y el poder de Dios, porque en la resurrección ni se casarán ni se darán en casamiento, sino que serán como los ángeles de Dios en el cielo. Pero respecto a la resurrección de los muertos, ¿no han leído ustedes lo que les fue dicho por Dios cuando dijo, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? Dios no es Dios de muertos, sino Dios de vivos. Oyendo esto, la gente se admiraba de su doctrina. Como dijo Vianney, los saduceos creían solamente en lo que decía la Torá, no que las otras escrituras las ignoraran. Ellos habían leído todas las escrituras, los salmos, los profetas, las crónicas de los reyes, habían leído todo. Sin embargo, ellos le daban una validez especial de creerle a la Torá, que es el Pentateuco. Jesús les responde con el Pentateuco. Les dice acerca de la resurrección, pues que no han leído cuando dijo, yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y el Dios de Jacob. Esto se lo dijo a Moisés. Yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Todos ellos habían muerto. Y Jesús les dice, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Esto estaba en el Pentateuco y con el mismo Pentateuco, Dios les enseña que Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Jesús les dijo que Dios no es Dios de muertos, sino Dios de vivos. Y en Marcos, es el tercer relato de esta historia, dice que vinieron los saduceos, quienes dicen que no hay resurrección, y le preguntaron, maestro, Moisés nos escribió, nuevamente ellos están haciendo referencia al Pentateuco, que si el hermano de alguno muriere y dejare esposa, bueno, todo lo que ustedes ya vieron, los 7 hermanos, etcétera. Entonces en el verso 24 les dice, entonces respondiendo Jesús les dijo, no cometen un error ustedes por esto, porque ignoran las escrituras e ignoran el poder de Dios. Porque cuando resuciten los muertos, ni se casarán ni se darán en casamiento, sino que serán como los ángeles que están en los cielos. Pero respecto a que los muertos resucitan, no ustedes han leído en el libro de Moisés. El libro de Moisés, ¿cuál es? El Pentateuco. ¿Cómo les habló Dios en la zarza diciendo, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? Dios no es Dios de muertos, sino Dios de vivos. Así que ustedes cometen un gran error. Ok, los saduceos, eh, de los cuales estamos hablando, como Vianney nos los presentaba, solo aceptaban esta parte de la Biblia, el Pentateuco, lo que se le llamaba la Torá. Era lo único que ellos aceptaban como una autoridad espiritual, como una autoridad sobre sus vidas.
Rechazaban toda la tradición oral, rechazaban todos los otros libros como una autoridad, negaban la resurrección de los muertos, creían ellos que las recompensas y los castigos solamente se manifestaban en esta vida. ¿Por qué creían esto? Pues porque es lo que dice el Pentateuco, o sea, la ley. La ley dice que si tú hacías bien, te iba a ir bien, si tú hacías mal, te iba a ir mal. ¿En dónde? En esta vida. No, no hablaba de una vida diferente. Eh, y ellos, los saduceos, pues estaban ligados estrechamente al templo de Jerusalén debido a que ellos eran descendientes de el sumo sacerdote Sadoc, que fue el sumo sacerdote en el tiempo de Salomón, ¿ok? Cuando Salomón erige el templo, los que Sadoc es el sumo sacerdote y él es el primer sumo sacerdote ministrando dentro del templo. Así es que ellos, siendo descendientes de Sadoc, son llamados saduceos o sadoquitas, de tal manera que ellos se arrogan el legítimo derecho de ser los únicos sacerdotes. No importaba, podrían haber otros sacerdotes descendientes de Aarón, pero ellos siendo descendientes de Sadoc, ellos se autoproclamaban como la raza, como la estirpe especial de sacerdotes. Así es que ellos eran aristócratas, ellos eran ricos, ellos no se juntaban con el pueblo, sino que ellos simplemente fungían su tarea sacerdotal de sacrificios y fiestas y todo esto al pie de la letra. Ellos ponían un énfasis específico en que se cumplieran todas las leyes ceremoniales que estaban en los mandatos, en la ley. Los fariseos más bien se iban a la conducta, ¿ok? Ellos hablaban de las leyes de conducta, pero los saduceos de lo que hablaban era de las leyes ceremoniales para que se pusieran, para que se ejecutaran al pie de la letra. También, pues de ello dependía, pues que ellos siguieran teniendo el estilo de vida que tenían, ¿no? Que era un estilo de vida aristócrata, ¿no? El enfoque político que ellos tenían, pues era de que no hacían mucho problema con el gobierno romano. Para ellos lo importante era que se cumplieran los sacrificios y no y en esto diferían de los fariseos, que ellos sí querían la libertad y realmente los saduceos no querían la libertad. Los saduceos no esperaban un Mesías, dado que en el Pentateuco no se habla de esto. Así es que ellos no esperaban un Mesías, los fariseos esperaban un Mesías, los saduceos no. Así es que había ahí una discrepancia entre unos y otros. Sin embargo, se pusieron de acuerdo todos, saduceos, herodianos, fariseos, escribas, toda la estirpe que conformaba el Sanedrín. El Sanedrín estaba conformado por todos ellos para estar en contra de Jesús. Jesús, finalmente, con el mensaje del reino de Dios, Jesús estaba hablando en contra, pues, de la doctrina de los saduceos de que no había más que lo que nosotros vivimos en esta tierra. Hablando Jesús de la resurrección y de la vida, como varias veces lo predicó, estaba en contra de los saduceos decían esto no puede ser, y bueno, Jesús profetiza la destrucción del templo,
Y él dice, derriben este templo y en 3 días lo levantaré. Y estaba hablando de él y estaba hablando de resurrección. Y los saduceos, bueno, pues escuchaban y ellos estaba hablando del final del sistema del templo, estaba hablando del final de que existiera un templo físico y para los saduceos, pues se les acababa ¿cómo llamarle? Se les acababa su sistema con el cual ellos vivían, ¿no? Se estaba por terminarse de lo cual ellos vivían. Bueno, Jesús dice a ellos que estaban cometiendo un grave error en que ignoraban las escrituras e ignoraban el poder de Dios. Y da una enseñanza. La enseñanza es esta, una enseñanza que creo que muchos no hemos comprendido. Y esta enseñanza es que en el cielo ni se casarán ni se darán en casamiento. O sea, en el cielo, por lo que podemos apreciar, no habrá familias. Ok, esto creo que es importante. Eh, eh, Aquí en la tierra, como Dios nos hizo en carne, es necesario un hombre, una mujer, en ambos puso Dios su imagen y su semejanza. Cuando papá y mamá tienen hijos, viven en casa los hijos, ven en ambos la imagen de Dios. La imagen de Dios en el papá, la imagen de Dios en la mamá. Eh, pero llegando al cielo, nos dice que nuestro cuerpo va a ser totalmente diferente. Nuestro cuerpo no será un cuerpo carnal resucitado, sino será un cuerpo espiritual que seremos como los ángeles. Esto es algo importante. Así es que allá número uno, no habrá casamiento. Lo que dice Solciña tiene razón. Yo no sé qué tanto vamos a podernos reconocer. Yo no sé si allá, no sé, los voy a ver a ustedes y hola, ¿qué tal, Vianey? ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo estás, Erika? Qué gusto verte por acá. Yo creo que no va a ser así, sino pues los que estamos. Y el orden social del cielo creo que no va a estar basado en la familia, sino va a estar basado en Dios. O sea, creo que todos seremos una gran familia en donde todos somos hijos y tenemos un solo padre que es Dios. Así es que sí hay familia, pero no es una familia como la tenemos hoy día, sino Dios es el Padre, nosotros somos los hijos y todos disfrutamos de Él, no de un padre lejano, porque ustedes pueden pensar, ¿y cómo le vamos a hacer para que millones de millones, pues nunca nos va a atender nuestro papá? Bueno, pues ignoran las escrituras y ignoran el poder de Dios, porque Dios va a ser un Dios cercano para todos nosotros, aunque seamos millones de millones los que estemos en el cielo, vamos a poder disfrutar de Él de cerca, porque Él está cerca de todos nosotros. Así es que el ente social, como les decía, creo que estás centrado en la paternidad de Dios y ya no en la familia como hoy día es. Eh, eh, el asunto que me parece muy interesante de lo que leímos en Lucas, que es el único que lo dice, Lucas, dice Lucas, ah, pero no pueden ya más morir, pues son iguales a los ángeles, dice, y son hijos de Dios al ser hijos de resurrección. ¿Qué es lo que nos califica como hijos de Dios? ¿Qué es lo que nos califica? Bueno, que seamos hijos de resurrección. Como bien dijeron, la resurrección no inicia
cuando nosotros morimos, Jesús viene y nuestros cuerpos resucitan. La resurrección inicia cuando hemos nacido de nuevo, cuando somos hechos hijos de Dios. Le dijo a Nicodemo que para nacer de nuevo era necesario hacerlo del agua y del espíritu. Está hablando del nuevo nacimiento. Juan nos dice que a lo suyo vino y los suyos no le recibieron, pero a los que le recibieron les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Y Jesús dice que los hijos de Dios son hijos de resurrección. La resurrección, entonces, para que nosotros seamos hijos de Dios, empieza allí, empieza cuando nacemos de nuevo, resucitamos de muerte a vida, pasamos de muerte a vida por el Espíritu Santo y empezamos a ser guiados por el Espíritu Santo porque dice la palabra que los hijos de Dios son aquellos que son guiados por el Espíritu. Entonces, un hijo de Dios es una persona que ha nacido de nuevo, una persona que es guiada por el Espíritu, es un hijo de resurrección. Son tres características que un hijo de Dios tiene por las cuales puede reconocerse a un hijo de Dios. Tres cualidades que no es una u otra o la otra, sino tres que son is. Nació de nuevo y es guiado por el Espíritu y es un hijo de resurrección. De tal manera que en el cielo, bueno, seremos transformados en este nuevo ser y estas tres cosas se mantienen. La guía del Espíritu se mantiene, como se los decía el domingo pasado. Dice, nos guiarás más allá de la muerte, decía el Salmo. Así es que vamos a seguir siendo guiados por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo seguirá con nosotros. Él es la vida. Nos dice la palabra de Dios, Romanos 1:3, si lo quieren ver, Romanos 1:3, un importantísimo texto. Dice, se los voy a poner aquí para que lo lean. Ah, Romanos 1:3 dice, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne. Todos nosotros tenemos un linaje en la carne, somos hijos de alguien, pero que fue declarado hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos. Fue declarado hijo de Dios por la resurrección, fue declarado hijo de Dios por el Espíritu de Santidad. ¿Qué ocurre? Bueno, ¿cómo es que Jesús resucitó? Él derramó toda su sangre. Nos dice la palabra que no quedó sangre en él. Cuando lo traspasaron salió agua y salió un poco de sangre, la última que tenía en su corazón, de tal manera que toda su sangre fue derramada. Y la palabra de Dios nos dice que la vida del hombre está en la sangre. ¿Cómo es que Jesús volvió a vivir si ya no tenía sangre? La vida de Jesús, una vez resucitada, ya no dependía de la sangre. ¿Ok? La vida de una persona resucitada ya no está en la sangre. ¿En dónde está la vida de una persona que ha resucitado, que tiene un cuerpo diferente? ¿En dónde está la vida? ¿De qué depende la vida? Hoy día nuestra vida depende de la sangre. ¿Ok? La vida en la carne está en la sangre. Ahí está toda nuestra información genética. Ahí están todos los alimentos que nosotros necesitamos. La sangre
le lleva nutrientes, la sangre lleva oxígeno, la sangre lleva todo lo que cada célula de nuestro cuerpo necesita para funcionar, para, eh, para, para desarrollar la función para la cual está en nuestro cuerpo, en cada tejido de nuestro cuerpo. La sangre lleva todo lo que se necesita. Bueno, tendremos un cuerpo resucitado. Y ahora ese cuerpo no va a tener células que se tengan que alimentar de sangre. Y sin embargo es un cuerpo. El sistema ha cambiado totalmente. El sistema ya no es un sistema de tejidos. Ahora es un cuerpo angelical, vamos a llamarles. Es un cuerpo como el de los ángeles. ¿De qué depende? Bueno, pues del Espíritu de Dios. El Espíritu Santo es la vida que puede tener el nuevo cuerpo. ¿Cómo resucitó Jesús? Por el Espíritu Santo. ¿Cuál es el espíritu de resurrección? El Espíritu Santo, es el espíritu de resurrección. ¿Ok? El Espíritu Santo ya está viviendo en nosotros. Por lo tanto, si el Espíritu Santo ya está viviendo en nosotros, está lista la resurrección. Sí, me están siguiendo. Es por eso tan importante. ¿Quién es un hijo de Dios? Pues aquel que es guiado por el Espíritu Santo. Si no aprendemos a ser guiados por el Espíritu Santo, ¿cómo vamos a aprender a ser guiados en el cielo? Eh, el Espíritu Santo es la vida que nos ha sido dada, la vida eterna que ya vive dentro de nosotros, de tal manera que nosotros podamos resucitar, tengamos esa nueva vida en el cielo. ¿La resurrección existe? Sí, claro que existe. Jesús lo enseñó, Jesús lo deja claro. Es poder de Dios, dijo. Ignoran ustedes las escrituras e ignoran el poder de Dios. La resurrección es poder de Dios, eh, que, que, que estará en nosotros por el Espíritu Santo que nos ha sido dado. Eh, eh, Me parece muy interesante nuevamente lo que Jesús dice acerca de que en el cielo no habrá casamiento ni habrá nada de esto. O sea, en el cielo no habrá sexualidad, en el cielo no habrá hombres y mujeres, en el cielo no habrá reproducción. La reproducción se da aquí. En el cielo no habrá una base familiar que sustente la sociedad, sino que la familia seremos todos con el Padre. Es un nuevo mundo, es una nueva sociedad, es algo totalmente diferente lo que estaremos disfrutando con él. Eh, ok, ¿alguna pregunta, algún comentario de esto? Yo sí, Sí, pero Pati. bueno, a mí digo, perdón mi ignorancia, pero por ejemplo, lo que aquí dice que los saduceos niegan la resurrección, ¿no? ¿Mm? Y luego me llamó la atención eso de la mujer, que tenía que dejar descendencia con un hermano, con otro, y con ninguno dejó descendencia. ¿Por qué? O no entendí esa parte Los saduceos le están poniendo una pregunta muy interesante a Jesús. Le están diciendo, mira, en la ley está establecido que si un hombre muere sin hijos, entonces su hermano tiene que venir, su hermano menor tiene que venir y tomar a la mujer que dejó para que la descendencia que se genere de ellos dos le sea contada al hermano, al muerto. Esa descendencia sería del hermano muerto. ¿Ok? Entonces,
empiezan a hablar de esto, ¿no? Había siete, una familia compuesta por siete hombres. Bueno, el Ujú. primero se casó, no dejó descendencia. Vino el segundo, se casó con ella y tampoco tuvo descendencia. Vino el tercero. ¿Por qué? Porque de acuerdo a la ley, para que dejara descendencia el hermano, esa descendencia vendría de alguno de sus hermanos, pero él tendría una descendencia. ¿Para qué era esta descendencia? Para que su nombre contara entre las familias de la tribu. ¿Ok? Tú has visto, por ejemplo, está la tribu de Judá, está la tribu de Benjamín, está la tribu de Rubén, de Isaacar, etcétera. Pero de cada una de esas tribus había familias, la familia de fulano, la familia de papá. Entonces, el nombre de esa persona quedaba registrado dentro de la tribu por la descendencia que tenían. Si una persona se había quedado sin descendencia, su nombre se perdía. Ah, eso era, o sea, se perdía el nombre, por Se decir. perdía el nombre, se perdía la familia, se perdía el nombre, se perdía la familia. Me Entonces, llamaba la atención que la mujer con los mismos hermanos, o sea, eso era lo así que me es, llamaba. así es. ¿Por qué? Porque había que dejar nombre a esa familia, ¿no? Perpetuar el nombre a través de una descendencia. ¿Ok? Sí, sí, sí. Así es como en la ley de Moisés así lo estableció. Entonces le ponen el ejemplo. Bueno, pues tuvo siete hombres esta mujer, se casó con todos ellos y nunca tuvo descendencia, ¿no? Pues, ¿de cuál de ellos va a ser la esposa? Porque pues fueron siete los esposos y ¿de cuál de ellas va a ser la esposa? Era una pregunta creo que muy válida basada pues en la ley, que era lo que ellos tenían. ¿Ok? Una pregunta válida preguntándose, bueno, pues ¿qué va a pasar? Hay muchos cristianos todavía hoy día que piensan que en el cielo se van a reencontrar con la familia, que la familia se va a reconocer y se va a reintegrar en el cielo la familia. Eh, los mormones inclusive dicen que el matrimonio es eterno, ¿no? En realidad lo que nos separa es la muerte, eh, según la palabra de Dios, ¿no? Eh, pero ellos dicen, los mormones, que el matrimonio es eterno. Si leen lo que dice aquí Jesús, pues no, el matrimonio no es eterno. El matrimonio tiene un final y lo que nos separa es la muerte, por cuanto todos pecaron, ¿no? Entonces, la paga del pecado es la muerte, pero la dádiva de Dios es vida. Sí, como les decía, si nosotros queremos recibir paga de Dios, la única paga que nos puede dar es la muerte. Ahora, la dádiva de Dios es vida. O sea, Él lo da por dádiva. No lo da por paga, si no es misericordia. Te la doy, la quieres, tómala. Pero no va según esto, no vamos a tener una familia como tal en el cielo, como la conocemos. ¿Sí? Ok, muy bien. Ok, todos seremos hijos de Dios. Eso es lo interesante. Por eso es el hasta que la muerte los separe. Ah, por eso es el hasta que la muerte los separe, exactamente. Lo que nos separa es la muerte. Así es. Sí, y bueno, muchos papás que han perdido a sus hijos, igualmente ellos como que anhelan llegar al cielo y ver a sus hijos que murieron. ¿Están en el cielo? Sí, los vamos a reconocer. No sé, Rick, no lo creo.
Es la esperanza de muchos, ¿no? Que dicen, bueno, pues ya murió, pero Nos lo volvemos, veré, ujú, vamos volvemos a a ver. volver. Ajá, es cierto. Y sí, sí, nos vamos a volver a ver. Nos vamos Ajá. a volver a reconocer. No lo sé, Rick. O sea, quién sabe. Como bien dijo Sol, el pasaje en el que están los discípulos en el camino de Emaús, van caminando, Jesús se acerca a ellos, platica con ellos y ellos ni idea que estaban platicando con Jesús. Hasta que Jesús permite que sepan que Él era, entonces ellos empiezan a decir, ¿no ardía nuestro corazón mientras venía Él hablando con nosotros y nos abría las escrituras? Así es que espiritualmente lo reconocían, pero físicamente no. No, y además, ¿cómo vivía Jesús si ya había derramado su sangre? ¿Sí? Entonces, bueno, estamos hablando de la última semana de Jesús en la tierra en su carne, ¿ok? Porque todavía estuvo 40 días más, pero ya no en carne, ¿ok? Sino ya con un nuevo cuerpo glorificado. Ok, bueno, ¿algo más que quieran comentar? Ujú. ¿No? Bueno, pues entonces vámonos, que Dios les bendiga muchísimo. Bye. Sigamos escudriñando la palabra, sigamos escudriñándola. Ya se están dando cuenta de todas las cosas que podemos encontrar en ellas. Dice Jesús, escudriñen las escrituras, pues en ellas os parece que se da testimonio de mí. La palabra de Jesús, la palabra de Dios, ¿de quién habla? De Jesús. Hay una revelación de Jesús en todas partes. Que Dios les bendiga. Chao, chao. Que vamos a ver, todavía no. Oren ustedes, por favor, por el campamento que se van las niñas mañana en la mañana. ¿Sale? Dios les bendiga. Chao, chao. Bendiciones. Bye.